Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga en esta linda noche. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Salvador Barragán. El día de hoy vamos a tener este compartir, vamos a tener este pequeño compartir. Permítame nada más para checar un poquito lo que es el audio. Ok. Les decía, mis amados hermanos, que vamos a tener este compartir acerca de lo que es, vamos a seguir con este estudio, lo que es la historia de la iglesia. Les voy a pedir, por favor, que me digan ahí cómo se escucha el audio. Si me dicen se escucha muy alto, se escucha muy bajo. Entonces vamos a dar inicio con este pequeño video. Saludos a mi hermano Jason Osorio. Bendiciones, mi hermano Jason. Este estudio acerca de lo que es la continuidad de la historia de la iglesia. Bendiciones a mi hermano David Iván Tavilo también. Vamos a hablar acerca de lo que en el video pasado hablábamos acerca de lo que era la continuidad de la historia de la iglesia. Llegamos hasta la era de los padres de la iglesia, que son los 7 documentos para iniciar acerca de lo que fueron los padres de la iglesia y cuál fue la continuidad que tuvieron los padres de la iglesia dentro de la comunidad cristiana. Entonces, mis amados hermanos, cuando mueren los apóstoles, vienen lo que son se le conocen como los 7 documentos de los padres de la iglesia, o se le conocen como los 7 documentos acerca de lo que es, se le conoce lo que es la Didache, que en el video pasado hablábamos acerca de que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo dice la Biblia. También hablamos de lo que es la carta Bernabé, hablamos un poquito de lo que fue el pastor de Hermas, hablamos de lo que fueron las 7 epístolas ignacianas, hablamos también lo que es la carta de Clemente de Roma, que argumentamos que la carta de Clemente de Roma jamás prueba la sucesión apostólica del apóstol Pedro en Roma. Hablamos lo que nos decía acerca de lo que es Samuel Pérez Millos, quien fundó la iglesia de Roma. Dimos por ahí las fuentes bibliográficas, vimos las fuentes del doctor Samuel Pérez Millos. También hablamos de los 7 documentos. Entonces, mis amados hermanos, cuando mueren los apóstoles, entonces es cuando viene el gran reto para la iglesia. El gran reto para la iglesia es acerca de lo que fueron estos movimientos, o de lo que se le conoce como la era posapostólica. Entonces, en el año 179 es cuando empiezan a nacer ciertas herejías, es cuando empiezan a nacer los que son las herejías y los retos que empieza a tener la iglesia primitiva. Entonces, mis amados hermanos, cuando empiezan a nacer y la iglesia empieza a tener estos grandes retos acerca de lo que se tiene que, todo lo que se tiene que hacer, todo lo que la filosofía griega empieza a lo que es a introducirse dentro de las iglesias para empezar a meter filosofías huecas, para empezar a iniciar lo que fueron las apostasías de ciertas comunidades. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que empiezan a surgir, estos tipos de movimientos, y es cuando empieza realmente a surgir ciertos problemas y ciertos retos que empieza a tener la iglesia primitiva. Entonces, para estos tiempos, mis amados hermanos, hablamos que la carta de Ignacio de Antioquía, la iglesia de Ignacio, las cartas ignacianas no prueban tampoco ninguna sucesión apostólica. Las cartas ignacianas no prueban ninguna iglesia como la conocemos hoy en día, acerca de lo que son las comunidades por jurisdicciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, al día de hoy vamos a hablar lo que fueron un grupo de la iglesia primitiva que se le conoce como el grupo de los montanistas. Este grupo de los montanistas es un grupo o un movimiento más bien que por una parte ha sido
grandemente criticado, y por otra parte este grupo de los montanistas ha sido defendido por ciertas posturas. Entonces, en el año 156 había un recién convertido en Frigia de Asia Menor, estando en trance, recibió varios mensajes del Señor. Entre estos mensajes había uno que decía que Cristo volvería pronto y reinaría en la Nueva Jerusalén, basándose en lo que es Apocalipsis 21:2, y que establecerían lo que era la Nueva Jerusalén, y que había un pueblo en aquel país. Entonces pronto se le unieron dos profetisas a lo que fue Montano, Priscila y Maximiliana, que también pasaban por ciertos movimientos de trances y decían estar inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, para algunos predicadores, este movimiento de los montanistas estaban poseídos. Muchos de ellos eran acusados como herejes y eran acusados como antibíblicos. Por lo tanto, fueron rechazados por ciertas comunidades, y otras comunidades no veían tan mal lo que ellos hacían. Entonces, estas personas o este movimiento montanista decía que cuya autoridad debería de ser atacada en lugar de los obispos, o sea que estaban corrompidos. Entonces, Eusebio de Cesarea hace algunas críticas acerca de lo que fueron los montanistas, y Eusebio de Cesarea hace unas críticas donde dice que los montanistas eran falsos profetas. ¿Cuáles eran las enseñanzas de este movimiento montano? Para este tiempo estamos hablando acerca del siglo II. Para este tiempo del siglo II, ya las iglesias se habían contaminado con ciertas corrientes filosóficas griegas. Entonces, este movimiento montano trajo sus pros y también trajo sus contras. Entonces, las enseñanzas de Montano se centraban en torno a dos puntos fundamentales. Decían que ellos tenían pretender ser el Espíritu Santo y que sus palabras tenían el mismo valor que lo que decía la Biblia. ¿Por qué? Por las enseñanzas o las revelaciones que ellos tenían. Entonces, en realidad había una fuerte énfasis sobre el don de profecía. En los primeros inicios de la iglesia primitiva posapostólica, todavía existían varios cristianos que creían en los dones espirituales, o sea que eran continuistas. Creían en el don de profecía, creían en el don de sanidad, algunos sí y algunos otros lo rechazaban. Entonces, este punto de los montanistas era demasiado para el cristianismo ya institucionalizado. Entonces, para estas personas estos montanistas de aquel entonces enfatizaban mucho sobre la conducta. Para estos montanistas la conducta y el testimonio era algo muy importante. Entonces, ellos eran muy estrictos en la disciplina, en los ayunos y en las ofrendas. No se comprometían con el paganismo ni escapaban a la persecución. Para el grupo de los montanistas era un honor y era un orgullo ser mártires. Estas personas no se contaminaban con las corrientes filosóficas que habían introducido ya dentro de la iglesia cristiana primitiva. Entonces fueron atacados por ciertas comunidades cristianas, pero también ciertas comunidades cristianas no los veían de la manera que los veían sus oponentes. En realidad, acerca de los montanistas se tienen muy pocos escritos y se reconoce o se conoce muy poco acerca de lo que realmente fue este movimiento. Los únicos documentos que se tiene acerca de los montanistas son los de sus detractores, que en este caso fue muchas comunidades primitivas y muchos apologistas primitivos que atacaron a este grupo de montanistas. Entonces, lo que es la Iglesia Católica Romana que hoy conocemos, que ha corrompido la historia y que ha tergiversado parte de la historia para adjudicarse y para decir al mundo que son la Iglesia de Cristo, la Enciclopedia Católica, la Enciclopedia Británica y muchos documentos tachan a este grupo de los montanistas de que eran herejes, porque entraban en trance. Entonces, los montanistas enseñaban y eran estrictos en la disciplina de la iglesia, o sea que estas personas de los montanistas eran muy disciplinados en la ofrenda y eran muy disciplinados también en lo que es el ayuno. Entonces, mis hermanos, este grupo de montanistas del cual estamos hablando hoy era una de las principales enseñanzas que él hablaba. Entonces, los montanistas también tuvieron muchos mártires, especialmente en el norte de África. Este grupo de los montanistas empezó a crecer a grandes pasos, empezó a procrearse dentro de comunidades. Este grupo de montanistas fue perseguido también y también murieron muchas personas mártires.
Entonces, el rechazo de muchos obispos en Asia Menor se opusieron duramente al montanismo. Entonces, el montanismo se esparció a Roma, donde encontró mayor oposición todavía, y al norte de África. Donde se hizo fuerte fue en Cartago. En esta última ciudad es donde más atrajo la atención. Entonces, vamos a hablar de un padre de la iglesia, o vamos a hablar de uno de los más grandes apologistas que tuvo la iglesia cristiana primitiva, que fue Tertuliano de Cartago. Entonces, Tertuliano de Cartago, para el año 207 después de Cristo, fue uno de los más grandes defensores en contra de Marción de Sinope. Marción de Sinope fue un hereje que estaba en la ciudad de Sinope, por eso se llama Marción de Sinope, que fue contaminado por las filosofías gnósticas, por las filosofías huecas, tenían interpretaciones filosóficas huecas de origen gnóstico. Marción de Sinope, ¿qué fue lo que hizo? Marción de Sinope agarró un corpus paulino, ese corpus paulino que agarró Marción de Sinope, se cree, dice el doctor F.S. Bruce, que ese corpus paulino fue el que hizo, o el que compiló, o el que tradujo posiblemente Lucas para el año 70 después de Cristo, porque la iglesia primitiva tenía ya un corpus paulino que se leía dentro de las comunidades cristianas, que fue el que abrazó Marción de Sinope. Una de las blasfemias que decía Marción de Sinope era que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente al Dios de los cristianos. ¿Qué otras cosas decía Marción de Sinope? Marción de Sinope que decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que era totalmente diferente al de Jesucristo. Entonces, muchas herejías que se le empezaron a contar a Marción de Sinope, y uno de estos grandes opositores acerca de Marción de Sinope fue precisamente Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago, que fue posterior a Marción, pero él se dedicó a refutar a los marcionistas, porque una vez que muere Marción de Sinope, vinieron los grupos que él había dejado, que eran sectas, que se habían desprendido de la sana doctrina y de la ortodoxia cristiana. Entonces, Tertuliano es uno de los grandes refutadores a los marcionistas, donde ellos hablaban de un Dios diferente, empezaron a rechazar los otros libros del Nuevo Testamento y empezaron a meter muchas herejías y empezaron a blasfemar contra el Dios del Antiguo Testamento, que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Tertuliano de Cartago. Entonces, hermanos, no tenemos que confundir que lo que son los marcionistas, que ellos sí eran herejes, y lo que son los montanistas. Los montanistas, hay dos criterios. El catolicismo romano los ve como unos herejes que tenían trances y etcétera. Entonces, hay comunidades evangélicas, y uno de ellos son las denominaciones bautistas, que se identifican con estos grupos, y algunas iglesias evangélicas que salen en defensa de estos grupos de los montanistas, no porque defiendan a Montano y lo que Montano enseñaba, porque tenemos que ser sinceros y honestos que Montano tenía sus errores, como todo ser humano, y que muchos de sus seguidores fueron realmente radicales, y que Montano incluso fue acusado de que él era el mismo Paracletos. De eso no hay pruebas históricas, eso lo decían lo que son sus detractores. Por eso les decía que los documentos que se tienen acerca de los montanistas nada más son sus detractores. Entonces hay muy poca documentación acerca de estos grupos. Pero lo bueno que tenían los montanistas que trataban de guardar lo que era la pureza de la iglesia. ¿Qué otra cosa enseñaban los montanistas? Los montanistas enseñaban a santificarse a Dios. Los montanistas, ¿qué otra cosa hacían? Los montanistas eran muy cuidadosos con lo que eran las ofrendas. Entonces también tuvieron sus mártires, y les decía que Tertuliano de Cartago, esta parte, los católicos romanos no la mencionan. Los católicos romanos no dicen que Tertuliano se unió a los montanistas. ¿Por qué Tertuliano se unió a este movimiento montanista? Porque Tertuliano era una persona muy radical. Tertuliano era una persona muy radical en cuanto a su enseñanza, en cuanto a sus convicciones, en cuanto a lo que él creía. Los montanistas enseñaban que las personas que quedaban viudos ya no tenían que volverse a casar. Eran radicales, que porque ya se habían casado una vez. Tertuliano apoya esta posición montanista.
Los montanistas se oponían a las corrientes filosóficas griegas que se habían metido dentro del cristianismo. O sea que la iglesia en parte ya se había corrompido, se había contaminado con el mundo de aquella época. Los montanistas fueron grandes defensores de estos puntos que les estoy hablando, que eran puntos que ellos guardaban la pureza de la iglesia. Por esa parte, los montanistas son aplaudidos por las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque estos grupos no trataban de no contaminarse con la mundanalidad que en aquel tiempo ya estaba contaminando la iglesia. Por ese motivo, Tertuliano de Cartago se une a los montanistas. Entonces, lo que fueron los montanistas ganaron a Tertuliano, que se une a este movimiento. El montanismo, mis amados hermanos, continuó su obra en el Oriente y mucho tiempo después. O sea, los montanistas fueron grandes movimientos cristianos en el primer siglo que tuvieron un impacto muy grande, que tuvieron un impacto que trajo una connotación muy fuerte dentro del cristianismo. Lo que fueron los montanistas existieron en el siglo II, existieron en el siglo III, existieron en el siglo IV. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Tertuliano de Cartago? Que para este tiempo ya era montanista. Dice Tertuliano de Cartago en su defensa en contra de las herejías. Tertuliano de Cartago escribió y dice: no es cosa de la religión imponer la religión, la cual se debe ser adoptada libremente, no por la fuerza. Fíjense lo que dice Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago nos dice: no es cosa de la religión imponer la religión, la cual debe ser adoptada libremente, no por la fuerza. Algo contrario que hizo la Iglesia Católica Romana. Entonces, la Iglesia Católica Romana usa la tradición para interpretar de manera correcta la Biblia. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, la Iglesia Católica Romana, ¿por qué no sigue esta tradición? Tertuliano de Cartago nos dice que no es cosa de la religión imponer la religión, la cual debe de ser adoptada libremente, no por la fuerza. Algo muy diferente a lo que hace el catolicismo romano. El catolicismo romano para el siglo IV, a finales del siglo IV, para el año 380 y tantos después de Cristo, viene un emperador romano que se llamó Teodosio I, que es el que hace la religión oficial de Estado. Entonces, hagan de cuenta, como hoy en día conocemos los países islámicos, que está prohibido predicar el cristianismo en esos países islámicos. ¿Por qué? Porque las leyes gubernamentales, las leyes civiles de esos países prohíben que otras religiones o otros credos sean predicados a la sociedad. Entonces, el Islam es la religión oficial de ese país. De la misma manera, y lo ejemplifico de esta manera, de la misma manera Teodosio I, Teodosio el Grande, para finales del siglo IV, impone el cristianismo como la religión oficial de Estado. Entonces, mis amados hermanos, esto va en contra de lo que venía enseñando por medio de la tradición Tertuliano de Cartago, porque Tertuliano nos dice que no es cosa de la religión imponer la religión, la cual debe ser adoptada libremente. En los tiempos de Teodosio I, ya el cristianismo o la conversión a ser cristiano ya no era por una necesidad de Cristo, ya no era por el llamado del Espíritu Santo, que es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Ya no era como lo dice San Juan 6:44, San Juan 6:37, San Juan 6:39. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor Jesucristo dice: nadie viene a mí si mi Padre no le trajere. Estas conversiones al cristianismo vienen ya por orden del emperador, y eso ya es religión oficial de Estado. O sea que la conversión al cristianismo ya era por un decreto de Estado. Entonces, para que veamos a través de estos estudios, de estas enseñanzas, que un servidor, con el poco conocimiento que tenemos, que lo vamos a poder impartir para la gloria de nuestro Dios y para que el pueblo de Dios evangélico y católico sea edificado. Entonces, esto es algo contrario a lo que va enseñando lo que es el catolicismo romano que conocemos hoy en día. Entonces, la iglesia en el principio era muy simple, no había una jerarquía eclesiástica. La iglesia era una comunidad carismática en la que algunos hermanos cumplían ciertas funciones más específicas. Cada comunidad era autónoma, libre y con una autoridad local centrada en la voluntad de la asamblea.
y expresada a través del consenso de sus miembros. Entonces no había una distinción alguna entre un clérigo y los laicos, sino que cada creyente se sentía responsable por el testimonio y por el servicio de los cristianos. O sea que no había una jurisdicción, hermanos, no había un obispo universal, el papado, y esa herejía del papado no existía, no existían las jurisdicciones que hoy en día conocemos. Todo eso fue un invento que lo vamos a descubrir, vamos a refutar el catolicismo romano en los videos posteriores como vayamos avanzando. Entonces, lo que les quiero decir, mis amados hermanos, que estos grupos de los montanistas, volviendo al tema, ¿sí? El montanismo siguió su obra. Mucho más adelante, Tertuliano se une a los montanistas por la corrupción que estaba pasando la iglesia, la mundanalidad que había contaminado en aquel tiempo ya la iglesia. Entonces el montanismo continuó, mi hermano, su obra en Oriente hasta mucho después de la aceptación del cristianismo por parte del gobierno imperial. Entonces su influencia de los montanistas sobre el cristianismo, y lo que estamos viendo aquí, entonces el montanismo continúa su obra en Oriente hasta mucho después de la aceptación del cristianismo por parte del gobierno imperial, lo que les expliqué de Teodosio I. Entonces, esta influencia sobre el cristianismo tuvo una vigencia todavía mayor. El montanismo, ¿sí?, ejerció una influencia purificadora especialmente sobre el clero. Esto lo dice el doctor Pablo Leiros. Entonces, punto número 2, el montanismo también se distinguió por primera vez. Estos grupos fueron los que empezaron a ver lo que fueron los pecados mortales y los cuales pecados no tenían perdón. Este grupo de los montanistas fue los que vieron el pecado mortal y el pecado venial. Por eso les decía que no abrazamos todo lo de los montanistas, pero las iglesias evangélicas, en especial las iglesias bautistas históricas, reconocen estos grupos de cristianos y resaltan esa pureza que ellos trataban de guardar con el fin de agradar a nuestro Dios. No aceptamos todos, ni aplaudimos todo lo que estos grupos enseñaban, porque en ciertas cosas estaban equivocados, pero también fueron calumniados grandemente y han sido calumniados grandemente por la Iglesia Católica Romana, porque eso es lo que hace el catolicismo romano muy bien. Si nosotros algo le tenemos que aplaudir a la Iglesia Católica Romana, es que cuando se levantaba un grupo para protestar en contra de las herejías y de las blasfemias que enseñaba la Iglesia Católica Romana, ¿qué era lo que hacían ellos? Que les sembraban pruebas falsas y lo que hacían era confiscar sus documentos y acusarlos de hereje ante la sociedad, pero sin ningún derecho a esas personas de defenderse, sin ningún derecho a esas personas de tener la libertad públicamente de poder demostrar sus credos y de poder demostrar lo que ellos creían. Entonces, este movimiento de cristianos, hermanos, estos montanistas que les estoy enseñando, que otra cosa enseñaban también, ellos prepararon el camino para el movimiento monástico. Entonces, al insistir, de ahí nace, ellos prepararon esos movimientos monásticos. Este grupo de montanistas, al insistir en la separación del mundo y una vida ascética, porque eran muy escépticos, entonces el resultado de la creciente mundanería dentro de la iglesia y la manera que entre los líderes de aprendizaje fue ocupando el lugar del poder espiritual, muchos creyentes sintieron profundamente el deseo de vivir una experiencia nueva con la presencia y el poder del Espíritu Santo y buscaron un avivamiento espiritual y un regreso a las enseñanzas y prácticas. Entonces, la persecución sobre estos grupos fue ordenada por el emperador Marco Aurelio en el año 177 después de Cristo. Marco Aurelio no estaba buscando montanistas, Marco Aurelio no estaba buscando católicos, Marco Aurelio no estaba buscando evangélicos, porque aquí dicen los católicos que ellos eran perseguidos. Marco Aurelio estaba buscando cristianos en general. A él no le importaba si eran montanistas, no le importaba si era tertuliano, no le importaba absolutamente nada. Él quería cristianos. Entonces, este movimiento de Marco Aurelio, que ha sido una de las grandes azotes que ha tenido la iglesia cristiana primitiva, ¿sí?, se aceleró la esperanza de que la venida de nuestro Señor Jesucristo y las aspiraciones espirituales de los creyentes estaba cerca. O sea, con todos estos movimientos, los montanistas llegaron a decir que Jesucristo tendría que regresar pronto porque su iglesia estaba siendo azotada. Entonces, por eso ellos creían mucho en la revelación y creían mucho en la profecía de que Cristo tenía que regresar muy pronto por todas las atrocidades
que estaba viviendo la iglesia cristiana primitiva. Estos fueron los montanistas, muy criticados cruelmente y maquiavélicamente por los católicos romanos, pero no resaltan las buenas cosas de estos grupos porque eran grupos que estaban aislados de la mundanalidad, estaban aislados, aunque en ciertas cosas equivocados, pero no resaltan las cosas benéficas que ellos enseñaban. Por eso Tertuliano de Cartago se une a este movimiento de los montanistas, cosa que los católicos romanos no enseñan. No enseñan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no les conviene. Entonces, mis amados hermanos, en este tiempo, para el año 177, estos creyentes, los montanistas, tenían la esperanza de formar congregaciones que regresaran a la piedad que una vez se practicó con los tiempos de los apóstoles en la iglesia primitiva. Entonces, esto quería decir que tenían que vivir como los que esperaban en la venida del Señor y especialmente darle el Espíritu Santo el lugar que debía en la iglesia. Los montanistas enseñaban que la iglesia tenía que ser gobernada por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo era el que marcaba la pauta para que ellos siguieran adelante y que el Espíritu Santo era el que escogía a los obispos para que ministraran dentro de las iglesias, no como una comunidad o como una institución dogmática religiosa. Esto era lo que luchaban los montanistas en contra de esos cristianos que se habían corrompido. Entonces, el sistema eclesiástico, hermanos, obligaba a los obispos a aumentar su control, pero los montanistas se oponían a estos movimientos, alegando que la dirección de las iglesias, les decía hace un momento, le correspondía al Espíritu Santo y que le debía permitir que el Espíritu Santo hiciera su obra, cosa que era algo opuesto a lo que el pensamiento religioso cristiano de aquel tiempo, que se había contaminado ya con ciertas corrientes filosóficas y de interpretación griega, se habían corrompido, y esta era la postura de los montanistas. Los montanistas tuvieron muchos mártires, mis amados hermanos, tuvieron muchos mártires. Dejen escuchar el audio. Entonces, este tiempo los montanistas, en Cartago les decía que Perpetua y Felicitas es un relato muy conmovedor de su martirio que ha conservado la memoria de la iglesia primitiva. Entonces, estas personas, lo que es Perpetua y Felicitas, se cree que estas personas simpatizaban con los montanistas en guardar la pureza. Entonces, estos dos personajes, Perpetua y Felicitas, fueron personas que eran miembros de la iglesia cristiana primitiva. Entonces, para el año 207 después de Cristo, a principios del tercer siglo, el gran líder de las iglesias africanas, como les decía hace un momento, que fue Tertuliano de Cartago, de donde nacen los primeros grandes teólogos, los primeros grandes defensores de la fe nacieron en Cartago, no en Roma. Entonces, en el norte de África es donde se da la apologética, es donde se da defensa de nuestra fe. Entonces, este escritor, lo que es Tertuliano, al unirse a este movimiento montanista, escribió: donde hay, aunque sea 3 personas, incluyendo a un laico, a uno de los laicos, allí hay una iglesia. Entonces, fíjense lo que dice Tertuliano de Cartago, es la misma postura que hoy en día tenemos los evangélicos. ¿Qué es lo que decimos los evangélicos? ¿Qué es lo que dice el catolicismo romano? El catolicismo romano enseña que fuera de su institución no hay salvación. El catolicismo romano enseña que fuera de la iglesia católica romana no hay salvación, como si ellos fueran la única institución. De hecho, ellos ven a la iglesia como un medio de salvación. Entonces, ellos ven a la iglesia como que si la iglesia fuera Cristo. Por eso uno de los gritos de la Reforma Protestante fue solo Cristo, que Jesucristo era el único que podía salvar. La iglesia es portadora del evangelio, pero que no, la iglesia es un medio de salvación. Eso es algo verdaderamente que va en contra de la misma palabra de Dios. Tertuliano de Cartago insiste y nos dice que donde hay, aunque sea 3 personas, incluyendo un laico, allí está una iglesia. Entonces se separó de este movimiento mundano que había contaminado ciertas comunidades cristianas y escribió que donde
hubiera las personas, 2 o 3, como dice la palabra de Dios, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y esa era la postura de Tertuliano de Cartago y esa es la postura de nosotros. ¿Sí? Que la iglesia cristiana es una. Jesucristo tiene una iglesia. Jesucristo tiene una novia con la cual se va a casar, la cual se van a celebrar las bodas del Cordero. Una iglesia, pero hay muchas denominaciones. Entonces les enseñaba el otro video que la membresía de la iglesia en aquel tiempo no era pertenecer al catolicismo romano, no era irse a confesar con un cura. Eso es posterior y esos dogmas de fe de la iglesia católica romana son progresivos. La iglesia cristiana primitiva no creía en absolutamente nada, en muchas cosas de lo que enseña hoy en día el catolicismo romano. Entonces, Tertuliano nos dice que los que rechazan que la escritura no puede pertenecer al Espíritu Santo, dice, porque no pueden reconocer que el Espíritu Santo fue enviado a los discípulos, ni pueden pretender afirmar que son una iglesia que posiblemente no tienen medios de prueba relativa a cuándo y con quién prendas o vendajes este cuerpo se creó. Esto lo dice en su libro En la prescripción contra los herejes en el capítulo 22. Tertuliano, ¿qué es lo que critica, mis hermanos? Tertuliano critica a quienes creen que una iglesia no tiene la forma de probar cuándo fue fundada. Entonces no es de Cristo. Esto era el movimiento que se vivía en aquel tiempo. En aquel tiempo se vino el auge de la sucesión apostólica. Eso se lo deben los católicos a Irineo de León a finales del siglo II. Antes no existe ninguna prueba histórica de una lista de sucesión apostólica. Las listas de la sucesión apostólica nacen posteriormente, 100 años después de que murieron los apóstoles. No existe ningún registro histórico que Pedro dejó un sucesor a Lino. Eso fue algo inventado por el catolicismo romano tiempo después de que mueren los apóstoles. Entonces, en los tiempos de Tertuliano de Cartago, se veía dentro de las comunidades cristianas que la iglesia que no tuviese una sucesión apostólica no podría venir de Cristo. Que una iglesia que no fuese fundada por un apóstol y que tuviera una conexión por medio de una sucesión de obispos no podría ser parte de la iglesia. Tertuliano lo refuta. Tertuliano les dice, porque no pueden reconocer que el Espíritu Santo fue enviado a los discípulos, ni pueden pretender afirmar que son una iglesia que positivamente no tienen medios de prueba relativa a cuándo y con quién prendas o vendajes este cuerpo se creó. Pero dice Tertuliano, lo que está criticando es quienes que creen que una iglesia no tiene la forma de probar cuándo fue fundada, entonces no es de Cristo. Entonces dice otra vez Tertuliano, dice, en esta prueba, por lo tanto, será presentada por las iglesias que aunque no se derivan de su fundamento de los apóstoles y hombres apostólicos, por ser de fecha muy posterior, porque de hecho se fundan todos los días una iglesia, ya que ellos están de acuerdo en la misma fe, son considerados como no menos apostólica, porque son similares en la doctrina. Esto lo dice Tertuliano de Cartago en la prescripción contra los herejes en el capítulo 32. Se dan cuenta cómo Tertuliano de Cartago, uno de los, para mí, en lo personal, en los 3 primeros siglos, aparte de los apóstoles, porque Pablo fue un gran apologista, un gran defensor, pero una vez que mueren los apóstoles, lo que es Justino Mártir y lo que es Tertuliano de Cartago, fueron grandes apologistas de la fe cristiana. Tertuliano no todo lo que dijo tiene la razón, tiene muchas equivocaciones. Él tomaba muchos libros que hoy en día nosotros no tomamos como palabra de Dios, pero tenemos que ver que ellos fueron seres humanos, que ellos estuvieron errados en muchas cosas, pero hicieron lo que mayor estaba dentro de sus posibilidades de poder agradar a Dios y tratar de que era lo correcto. Entonces, eso no lo quita de ser cristianos. Pero fíjense cómo Tertuliano de Cartago refuta el catolicismo romano hoy en día, cuando el catolicismo romano hoy en día pretende decir que una iglesia que no tenga sucesión apostólica no es de Cristo. En aquel tiempo, mis amados hermanos, hubo que el evangelio llegó a comunidades donde llegó el evangelio por medios desconocidos. ¿Sí? O sea, llegó el evangelio porque Dios lo que usó fue la persecución para que la iglesia primitiva saliera de Jerusalén y fuera predicando el evangelio a todos los lugares. La iglesia se concentró en Jerusalén y la iglesia no quería salir de Jerusalén. Cuando la iglesia empieza la persecución sobre ellos por parte de los judíos primeramente, los apóstoles empezaron a salir de Jerusalén.
Por lo tanto, la iglesia fue perseguida y la iglesia iba predicando en la persecución. Entonces, el cristianismo penetró a muchos lugares, el cristianismo empezó a penetrar muchos lugares de los 4 puntos cardinales de la tierra, porque la iglesia fue perseguida. Entonces, había lugares donde había cristianos que no se sabía quién había llevado el evangelio. Es lo que está diciendo Tertuliano de Cartago, que esas iglesias son iglesias de Cristo, aún no puedan probar una sucesión apostólica o donde se hicieron sus vendajes acerca de lo que es la iglesia de Jesucristo. Esto refuta, y lo que dice Tertuliano de Cartago refuta la posición católica romana, nada más para que nos demos cuenta cómo el catolicismo romano tergiversa la historia, tuerce la historia y acomoda las cosas a lo que mejor ellos les convenga, y esto es lo que enseñan a sus fieles. Por eso sus fieles viven un movimiento ciego acerca de lo que es el catolicismo romano papista que conocemos hoy en día. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, ¿el montanismo fue un movimiento cristiano, sí o no? El católico romano, por supuesto que va a decir que no. Algunos reformados tienen diferentes posturas. Entonces, algunos reformados sí apoyan la pureza del montanismo en cuanto a que sí estaban en unas cosas equivocados, pero estos montanistas trataban de guardar la pureza del evangelio y lo hacían de la mejor manera que ellos les fuese posible. Algunas iglesias evangélicas, y entre ellas muchos bautistas, defienden la postura del montanismo, y algunas otras iglesias evangélicas de otras denominaciones reconocen el montanismo como movimientos que hicieron su mayor esfuerzo por guardar esa pureza. Entonces, eso queda a criterio de cada persona, eso queda a criterio de cada historiador, dependiendo de la óptica que se vea, porque el doctor Pablo Deiros da una postura del montanismo y dice que sus detractores exageraron en contra de lo que ellos pensaban. Entonces, ¿de qué es acusado el montanismo? Antiguamente se acusaba al montanismo de ser un movimiento sabeliano, pero Tertuliano fue un gran anti-sabeliano. ¿Quién fue Sabelio? Sabelio fue un obispo católico romano. Sabelio fue un obispo católico que es el padre de lo que hoy en día conocemos los unicitarios, que rechazan la Trinidad. Sabelio empezó a atacar a los que creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces los montanistas eran acusados de sabelianos, pero eso es algo incongruente y eso es algo que se refuta, porque Tertuliano de Cartago, aún siendo montanista, atacó a los sabelianos, a los que creían estas herejías del unicitarismo. Entonces, Tertuliano de Cartago era un montanista y no tenía ninguna relación con el sabelianismo. Entonces, el montanismo fue en realidad un profundo movimiento de renovación espiritual en una iglesia que comenzaba a mostrar signos de relajamiento y decadencia, que significó el resurgimiento de la moribunda tradición de la profecía cristiana en su contexto eclesiástico. Entonces fue caracterizado por un creciente proceso de institucionalización. Fue también una instancia temprana de los movimientos apocalípticos, este movimiento de los montanistas. Entonces, este movimiento fue emergido en la historia del cristianismo y fue una expresión temprana de un cristianismo de corte carismático, porque ellos eran carismáticos, eran revivalistas e inspiracionistas, que inspiraban por la pureza que les vengo platicando que ellos trataban de guardar. Entonces tenían un fuerte énfasis sobre ciertos dones del Espíritu Santo. O sea, que era este grupo de montanistas, mis hermanos, era como un cierto grupo, como hoy en día, y lo voy a decir con todo el respeto, este grupo de los montanistas era un grupo muy lleno de carismas. Este grupo de los montanistas también tenemos que resaltar que se oponían al bautismo de niños. Estos montanistas no aceptaban lo que era el bautismo de niños. Entonces, mis amados hermanos,
de este movimiento de los montanistas viene otro movimiento que se le conoce como el movimiento de los novacianos. Entonces, este movimiento de los novacianos también fue un movimiento que trajo un gran impacto a lo que fue el montanismo. Les decía que esta fuente que les estoy dando lo dice el doctor Pablo Deiros en su página 197, por si alguna persona que va a ver el video y quiere ver las fuentes bibliográficas que les estamos dando en su libro, Los primeros 500 años del cristianismo, en la página 197. También nos dice el doctor Pablo Deiros acerca de estos movimientos, de los que fueron los montanistas. También nos dice el doctor Pablo Deiros acerca de este grupo, que eran otros disidentes, que fueron los novacianos. Entonces, novaciano para el año 270 después de Cristo aproximadamente, este movimiento de los novacianos también fue caracterizado por un movimiento que también despertó un gran auge en aquel tiempo. Entonces, ¿quién fue Novaciano? Novaciano fue un destacado teólogo. Les vamos a platicar de lo que son los grupos que se empezaron a aislar de la mundanalidad que empezaba a contaminar la iglesia. Les vuelvo a repetir, ¿verdad?, que esto para el catolicismo romano, ellos tienen una óptica diferente porque ellos fueron detractores sobre estos grupos. Yo no estoy a favor de los marcionistas porque los marcionistas sí eran herejes. Yo no estoy a favor de los valentinianos porque los valentinianos eran herejes. Los gnósticos eran herejes, pero estos movimientos fueron caracterizados por ciertas razones y tenían sus razones por el cual empezaron a protestar en contra de la mundanalidad que empezó a contaminar la iglesia y ciertas comunidades cristianas. Entonces dice el doctor Pablo Deiros en su página 198 sobre los primeros 500 años del cristianismo, dice: Novaciano para el año 270 después de Cristo fue un destacado teólogo y presbítero de Roma, autor de varias obras. La más importante de ellas es sobre la Trinidad. Este hombre novaciano escribió una obra acerca de la Trinidad. Dice: en el año 251 se opuso a la designación de Cornelio como obispo de Roma, por considerarlo indigno de tal puesto, ya que favorecía la restauración de los que habían huido de la persecución, entregado las escrituras o negado su fe. La posición opositora de Novaciano se fue tornando cada vez más rígida hasta que se transformó en un antipapa. Así lo tiene la Iglesia Católica Romana a Novaciano como un antipapa, probablemente contra su voluntad. Así comenzó un cisma que se prolongó hasta el siglo VII. Según el historiador eclesiástico Sócrates, Novaciano sufrió el martirio en la persecución de Valeriano. Los novacianos fundaron iglesias disidentes y estrictas en casi todo el imperio, especialmente en el norte de África y en Asia Menor, donde se le unieron muchos montanistas. Entonces, mis amados hermanos, Novaciano tenía un problema. Novaciano, lo que él decía y lo que él enseñaba, Novaciano, déjenme leer un poquito aquí los comentarios para saludar aquí a mis hermanos un poquito. Entonces, el audio se escucha bien, ¿verdad, mis hermanos? Y el video va bien. Entonces, mis amados hermanos, les decía que lo que era este movimiento de los novacianos, que eran identificados en aquel tiempo por acerca de lo que eran estos movimientos, y este novaciano fue un grupo también que se opuso. ¿Qué era lo que decía Novaciano? Novaciano decía que los que habían apostatado de la fe ya no podían ser restaurados entre las comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se les confiscaban las escrituras, o sea, la palabra de Dios. Los cristianos eran entregados y los cristianos se les confiscaban las escrituras, lo que es el Nuevo Testamento. A los cristianos les confiscaban sus propiedades y los cristianos eran obligados a blasfemar en contra de Cristo. Entonces, todos los cristianos que blasfemaban en contra de Cristo, Novaciano decía que no podían ya ser restaurados dentro de la iglesia. La parte opuesta, que fue Cornelio decía que estas personas sí podrían ser otra vez puestas dentro de la iglesia.
Entonces, de este punto, hermano, y este punto es muy importante que nosotros lo sepamos, de este punto se desprenden lo que son las penitencias. ¿De dónde nacieron las penitencias del catolicismo romano? Usted va a ver en la Biblia que no existen penitencias, ¿verdad? Pablo no mandaba a ningún discípulo de él a que se fuese de rodillas a pagar una penitencia. Pedro nunca mandó a una persona a pagar una manda a algún santo por penitencia. Eso es un invento del catolicismo romano. Eso es una mentira que la Iglesia Católica Romana ha engañado a los incautos, ¿sí? Para torcer el evangelio y para predicar cosas diferentes a lo que la palabra de Dios no nos enseña. De este punto, mis amados hermanos, empezaron a nacer las penitencias, porque a algunos obispos se les ocurrió la magnífica idea, y lo digo en son de sarcasmo, la magnífica idea que los cristianos que habían apostatado, que habían blasfemado en contra de Cristo, pero que una vez viniesen arrepentidos a la iglesia, porque lo más importante para la iglesia primitiva era tomar la comunión, tomar la Santa Cena, no hacer la primera comunión como lo conocen los católicos romanos, no, tomar la Santa Cena. En aquel tiempo, lo más importante para los cristianos era la Eucaristía, que no tiene absolutamente nada que ver con la transubstanciación que hoy en día conocemos del catolicismo romano. Siempre la iglesia tomó la Eucaristía o la comunión del Señor como algo, algunos padres de la iglesia lo vieron de manera literal y otros no, pero eso sería un tema muy aparte en el cual no quiero estancarme mucho en ese punto. Entonces las penitencias nacieron a raíz de eso, hermano. A algunos obispos se les ocurrió la idea de que las personas que querían ser otra vez restauradas dentro de las comunidades cristianas tenían que pagar una penitencia. ¿Cuál era la penitencia que empezaron a poner? Fíjense bien, hermanos, la penitencia no era absolutamente nada como usted hoy en día conoce. La penitencia era que esos cristianos tenían que abstenerse de celebrar la Santa Cena en el culto de la iglesia. Entonces podía estar un mes de no celebrar la Santa Cena, dependiendo del pecado. Podía estar 8 meses, incluso algunos cristianos, dice el doctor Justo L. González, que la penitencia que pagaban era hasta el hecho de su muerte. Personas que ya estaban a punto de morir, les daban la Santa Cena, y es todo ese tiempo que se había abstenido de tomar la Santa Cena, era la penitencia que tenía que pagar. Pero obvio que tenía que mostrar una fidelidad a Cristo y tenía que mostrar una obediencia a la palabra de Dios y tenía que dar un fruto de santidad ante toda la sociedad. De a raíz de esos puntos, mis amados hermanos, empezaron a nacer las penitencias que hoy en día se le conoce dentro del catolicismo romano. Ese fue el cisma entre los novacianos, y ese fue el cisma con este Cornelio que les estoy platicando. Les decía que el historiador eclesiástico Sócrates Novaciano sufrió el martirio en la persecución de Valeriano. Los novacianos fundaron iglesias disistentes y estrictas en casi todo el imperio, especialmente en el norte de África y en Asia Menor, donde se le unieron muchos montanistas. Entonces podemos ver, mis amados hermanos, que estos grupos de montanistas trajeron un gran impacto. Estos grupos de montanistas lo que buscaban era buscar la pureza de lo que era la iglesia. Estos grupos montanistas lo que hacían, mis amados hermanos, era guardar la pureza del cristianismo primitivo. Entonces, otro punto importante histórico, mis amados hermanos, ¿cuál es la evidencia más temprana acerca del bautismo de niños? Porque aquí voy a mencionar a los montanistas y voy a mencionar lo que es el rebautismo. Entonces, la evidencia más temprana acerca del bautismo infantil se encuentra en los escritos de Tertuliano, quien se opuso a ello en el año 185 después de Cristo. La primera evidencia directa a favor de esa práctica se encuentra en los escritos de Cipriano de Cartago, en el concilio de Cartago en África en el año 253 después de Cristo. Entonces, Orígenes de Alejandría no prueba un bautismo de niños, porque yo sé que el católico va a salir y va a decir que Orígenes prueba un bautismo de niños. No, la palabra que usa Orígenes de Alejandría para referirse al bautismo de niños es párvulo. Y la palabra párvulo es la misma palabra que usa para referirse a Jesús cuando entra a los 12 años al templo. Entonces, no está hablando Orígenes de un bebé recién nacido, no está hablando de un niño de meses,
está hablando de un párvulo. ¿Que a qué edad se refiere? No hay evidencia histórica. Esto es pensar más allá de lo que escribió Orígenes, no es bíblico. Estamos dando enseñanza histórica, la iglesia evangélica a través de los siglos, para refutar lo que es la tergiversación del catolicismo romano, mis amados hermanos. Entonces, Cipriano de Cartago es de las primeras y de las fuentes históricas antiguas que hablan acerca del paidobautismo. Entonces, él habla que los niños deberían de ser bautizados. Sin embargo, esto sabemos que no está basado en las escrituras y no encontró aprobación dentro del mundo cristiano. Entonces, acerca de lo que fue Cipriano de Cartago, también hubo personas que se opusieron a Cipriano de Cartago. Entonces, acerca de lo que son las referencias de lo que fue este gran cisma de los paulicianos, este gran cisma de lo que fueron los montanistas también, que les decía que los montanistas fueron personas que impactaron hasta el norte de África. Entonces, Cipriano, mis amados hermanos, Cipriano fue un personaje donde él dice, y es el primero en citar, y es de los grandes batallitos de batalla que agarra la Iglesia Católica Romana para decir que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. El primero que empieza a mencionar este tipo de cosas fue Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago, a mediados del siglo III, es el que dice que fuera de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia Católica, porque no menciona romana, no hay salvación. Entonces, este personaje que les estoy diciendo, Cipriano, obispo de la iglesia, es el que empieza a decir este tipo de cosas. Algo muy diferente a esto, mis amados hermanos, fue Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría, unos años antes, en el año 185 después de Cristo. Entonces, Orígenes de Alejandría fue uno de los de que su niñez empezó a estudiar las escrituras, como les explicaba en el otro video. Orígenes de Alejandría también se opuso a varias cosas, aunque también creía varias cosas que nosotros hoy en día no creemos. Orígenes de Alejandría, por la sabiduría que tenía, fue expulsado por Demetrio, algún obispo por ahí, que empezó a tener celos y empezó a tener envidia acerca de lo que fueron este tipo de cosas con Orígenes de Alejandría. Entonces, el primero que dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación es Cipriano. No lo dice el apóstol Pablo, no lo dice el apóstol Pedro, no lo dice el apóstol Juan, no lo dice el evangelista Lucas, no lo dice el evangelista Marcos. Esto es un dogma de la Iglesia Católica Romana que la palabra de Dios no lo acepta. Por lo tanto, por nosotros, para la Iglesia evangélica, eso es desechado. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree en quién, en la Iglesia Católica, crea en quién, en el Papa, crea en quién, en los santos, crea en quién, en los sacramentos. No, el Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:36 dice la palabra de Dios, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué dice San Juan 5:24 y San Juan 5:25? Dice que el que cree en el Hijo ha pasado de muerte a vida. ¿Qué dice San Juan 10:27, 28, 29? Porque mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. ¿Quién nos da vida eterna? ¿La iglesia o Cristo? Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, porque mi Padre es mayor que todos. El Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 11, 24, 25 y 26, ¿qué dice el Señor Jesucristo en aquel gran relato que nos marca el evangelista Juan, el apóstol Juan, cuando se encuentra el Señor Jesucristo con Marta y con María? El Señor Jesucristo nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿El que cree en quién? ¿En la Santa Iglesia Católica Romana o el que cree en Cristo? Entonces, aquí es donde viene la balanza, mis hermanos, y aquí es donde el cristiano es verdaderamente probado.
Y aquí es donde nosotros tenemos que decidir, y el católico tiene que decidir a quién le cree. ¿A quién le cree? ¿Le cree a la Iglesia Católica Romana o le cree a nuestro Señor Jesucristo? Entonces, aquí es donde viene el gran dilema entre evangélicos, y aquí es donde viene el gran dilema contra católicos romanos. Yo en lo personal lo digo públicamente que prefiero creerle a Cristo que creerle a Cipriano de Cartago. Prefiero creer lo que dijo el Evangelio de San Juan, que Juan fue directo el discípulo amado de Cristo, a lo que dijo Cipriano de Cartago. Entonces, aquí es donde la Iglesia Católica Romana se le cae a pedazos su pirámide de cartón, y aquí es donde los apologistas católicos salen a pelear con cuchillos de cartón y son refutados por la misma palabra de Dios. Entonces, por eso el católico romano trae en su cabeza que fuera de su iglesia no hay salvación, por las palabras de este personaje, Cipriano de Cartago, que fuera de la Iglesia Católica no había salvación. Cristo nos dice que la salvación es Él, no la Iglesia. Entonces, aquí, mis amados hermanos, es donde empieza la época, y ya después vamos a hablar acerca del impacto de Constantino, vamos a hablar todo lo que trajo este tipo de cosas. Esto que escribe Cipriano de Cartago, mis amados hermanos, lo hace refiriéndose a este grupo que les vengo hablando acerca de los novacianos. Entonces, lo que decía Cipriano de Cartago era que los que simpatizaban con él en los esfuerzos de lo que eran los novacianos, que eran personas, los novacianos también se esforzaban por tener una mayor pureza de la iglesia. Novaciano decía que los que habían blasfemado en Cristo eran personas apóstatas que ya no podían ser reincorporadas. Entonces, equivocado, Dios perdona. Lo único que no perdona es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero este hombre, sus intenciones era guardar la pureza dentro del evangelio, cosa que Cipriano se opone, y es cuando viene el cisma. Entonces, mis amados hermanos, este Cipriano de Cartago denuncia la maldad de una ordenación ilegal hecha en oposición a la Iglesia Católica, porque aquí ya menciona la Iglesia Católica. Él dice que aquellos que aprobaron las ideas de novaciado no podían tener comunión con la Iglesia porque procuraban mutilar y hacer pedazos el cuerpo de la Iglesia Católica, habiendo cometido ya el crimen de abandonar a su madre, y que deberían de regresar a la Iglesia. Esto lo dijo Cipriano, ya que han actuado contrario a la unidad católica. También dice que hay cizaña en el trigo, sin embargo no debemos apartarnos de la iglesia, sino trabajar diligentemente para que seamos trigo en ella. Siendo vasijas de oro y de plata, Cipriano sugirió la lectura de sus panfletos, en este caso, como ayuda a cualquier persona en duda, y referirse a Novaciano afirmó: aquel que no está en la iglesia de Cristo no es cristiano. Existe una sola iglesia y además un solo episcopado. Aquí ya vemos una evolución, hermanos. Aquí ya vemos que lo que es Cipriano ya está defendiendo un solo episcopado, un episcopado monárquico. Pero ahorita vamos a refutar todo este tipo de cosas a través de la historia. Entonces, a medida que las iglesias empezaban a incrementar, hermanos, fueron disminuyendo el entusiasmo inicial y el aumento de la conformidad al mundo y sus costumbres. Entonces, la iglesia se empezó a contaminar, la iglesia se empezó a corromper. Las personas iban a ser mártires por su propia cuenta. Eso no lo tomaba en cuenta la iglesia, y para ellos eso no valía. Empezó a haber una deformidad dentro de la iglesia. Entonces, a medida que se desarrollaba esta organización del grupo de iglesias, dentro de la misma se fueron formando grupos que estaban a favor de una reforma. Como les decía, los novacianos. Entonces, algunas iglesias se separaron de estos grupos católicos, ya que seguían a Cipriano, otras apegándose a las doctrinas y prácticas originales del Nuevo Testamento. En mayor o menor escala se separaron poco a poco de las iglesias que en gran medida las habían abandonado. Entonces, el hecho de que el sistema de la Iglesia Católica posteriormente se convirtiera en el sistema dominante resultó lo que hoy en día es posible tener acceso a una gran cantidad de literatura, mientras que la literatura de aquellas que no estaban de acuerdo con la misma habían sido suprimidas, ya que principalmente lo que sabemos de ellos se han deducido de los escritos dirigidos en su contra. Es por ello, mis hermanos, que resulta fácil llevarse a la errónea impresión de que en los primeros 3 siglos había una iglesia, como lo enseña el catolicismo romano, una sola iglesia católica y unida.
y un variado de conjunto de iglesias heréticas relativamente insignificantes. Es lo que enseña el catolicismo romano. Sin embargo, lo cierto es que en aquel tiempo, al igual que ahora, se estaban dando todo lo contrario. Había distintos grupos de iglesias que se excluían mutuamente y un buen número de maneras de creer, cada una marcada por alguna característica en específica. Entonces, uno de los muchos grupos que obraron para lograr una reforma en las iglesias, sin apartarse de ellas, de las iglesias primitivas, eran conocidos, les decía hace un momento, como los montanistas, y después se les conoce como los novacianos, y estas personas se opusieron rotundamente a lo que hoy en día conocemos que lo que es el catolicismo romano, mis amados hermanos. Voy a ver el tiempo, llevo ya 1 hora, ya casi voy a terminar el video y mañana vamos a proseguir a lo que son estos grupos. Entonces vamos a terminar con este espacio porque es un poquito compleja la historia de la iglesia y es un poquito también para estar redactando. Entonces vamos a hacer lo más enfático que podamos. Para el año 355, mis amados hermanos, en el año 355 después de Cristo, en Cartago fue elegido un obispo. Dice el doctor Pablo Deiros, dice, los novacianos fundaron iglesias, los novacianos, los que tenían cisma con Cipriano de Cartago, dice, los novacianos fundaron iglesias decidentes y estrictas en casi todo el imperio, especialmente en el norte de África y Asia Menor, donde se le unieron muchos montanistas. Dice, Donato el Grande, para el año 355 después de Cristo, fue elegido obispo de Cartago en el año 313 por un partido estricto, que acusaba al obispo anterior, Cecilio, de haber sido ordenado por alguien que no estaba en condiciones de hacerlo, dado que bajo la persecución de Diocleciano había entregado las escrituras para ser quemadas. Fíjense, hermano, las mismas características de los donatistas a los montanistas y a los paulicianos. Ojo, los donatistas, los montanistas y los novacianos, tenían características diferentes. Ahora podemos ver que para los donatistas, las personas que habían entregado las escrituras, y aquí lo que la inconformidad de Donato es que acusaba al obispo anterior de él, Cecilio, de nombre Cecilio, que había sido ordenado por alguien que no estaba en condiciones de hacerlo, dado que bajo la persecución de Diocleciano había entregado las escrituras para ser quemadas. Los donatistas eligieron primero a Mayorino como obispo de Cartago, quien pronto fue sucedido por Donato. Por eso les conocían los donatistas. Entonces los donatistas llegaron a ser fuertes en el norte de África, especialmente en Numidia. Sus enseñanzas eran muy rigurosas. Ellos enseñaban que si un obispo por cualquier razón era indigno, había sido ordenado por alguien que lo era, su ministerio carecía de validez y los sacramentos perdían su efecto salvador y de gracia, y él los administraba. Entonces además creían que ellos representaban la verdadera iglesia cristiana y por lo tanto eran los únicos que estaban en condiciones de administrar lo que era el bautismo y lo que era la Santa Cena del Señor con efectividad. Hermanos, este grupo de donatistas empezó a tener un cisma también en contra de lo que eran los obispos metropolitanos. ¿Quiénes eran los obispos metropolitanos? Los obispos metropolitanos eran el obispo de Roma, el obispo de Constantinopla, el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría y el obispo de Jerusalén. 5 patriarcados. ¿Quién ordenó esos 5 patriarcados? No crea usted, hermano evangélico, que fue el apóstol Juan. Usted no crea, hermano evangélico, que fue el apóstol Pedro. No crea que fue el apóstol Pablo. El que ordenó los 5 patriarcados fue un hombre, emperador, llamado Constantino el Grande. Constantino es el que hace los 5 patriarcados y es el que hace el edicto de Milán, el que da libertad de culto, el precursor de casar con la iglesia, con el Estado. Constantino, mis amados hermanos, y esto quiero clarificarlo, no creó ninguna religión. Constantino lo único que hizo fue dar libertad de culto.
Pero sí vamos a ver en el otro video el impacto de Constantino a la iglesia. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la iglesia? Dice, el debate, dice el doctor Pablo Deiros, el debate teológico entre estos disidentes y la iglesia oficial tenía que ver formalmente con la cuestión de la restauración de los caídos en tiempos de persecución. En realidad había otras causas que se revestían de argumentos teológicos, como diferencias sociales, políticas y económicas entre los partidos en conflictos. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Los donatistas decían que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, había dejado pescadores como obispos. Pescadores. Pedro era un pescador. Su hermano Andrés era un pescador. Los celotes no eran pescadores, pero eran gente humilde. Entonces los donatistas decían que el Señor había dejado gente humilde de obispos y que no había dejado príncipes. ¿Por qué decía esto Donato? Porque los obispos metropolitanos, que ahorita hay un cisma, los católicos romanos, los papistas, conocidos por los ortodoxos como los papistas, son de rito latino. Los de Constantinopla, que antes Constantinopla se llamaba Bizancio, se inventa una leyenda, hermanos, que a Bizancio fue el apóstol Andrés el que llevó el evangelio. Entonces, la iglesia de Constantinopla o de Bizancio no se podía quedar sin sucesión apostólica. Se inventó una lista para decir que el hermano del grandísimo apóstol Pedro había fundado la iglesia de Bizancio. Eso fue un invento. Entonces, los 5 patriarcados empezaron a absorber las otras iglesias pequeñas, porque el emperador es el que ya empieza a dar autoridad a los obispos metropolitanos para que los obispos metropolitanos tengan un control jurisdiccional sobre las otras iglesias. Entonces ya Roma, como era la capital del imperio, empezó a tomar esa posición conjunto con el apoyo del emperador para empezar a catapultar el papado, para empezar a catapultar lo que hoy en día conocemos la herejía del obispo de Roma como el sucesor de Pedro, para catapultar lo que hoy en día conocemos la blasfemia de parte del católico romano cuando dice que el Papa es el representante de Dios en la tierra, que el Papa es el Santo Padre, que sin el Papa la Iglesia Católica no puede existir porque ellos ven al Papa como la cabeza visible de la Iglesia. Todas esas blasfemias que la Iglesia Católica Romana se ha inventado es a raíz de lo que vamos a ir desarrollando más adelante. Volviendo a los donatistas, mis hermanos. Volviendo a lo que es la iglesia, lo que son los donatistas. Este grupo de los donatistas, mis hermanos, empezaron a protestar en contra de los obispos metropolitanos, porque los obispos metropolitanos, ¿cuáles eran los beneficios que ellos recibían? Los obispos metropolitanos recibían salario del emperador. Sí, Constantino, con dinero del imperio, empezó a pagar sueldos a cada obispo. Las ropas de los obispos empezaron a cambiar y empezó el lujo, la pompa, empezó ese lujo dentro de las comunidades cristianas, dentro de los 5 patriarcados metropolitanos. El emperador, hermanos, empezó a entrar en procesión dentro de las comunidades cristianas. La liturgia empezó a tomar otro rumbo. Los himnos empezaron a tomar un rumbo diferente. Entonces, hablo un poco de lo que fue el impacto de Constantino a la iglesia, para que podamos entender el contexto histórico, por qué los donatistas empezaron a protestar en contra de los obispos metropolitanos y empezaron a protestar acerca de todo este tipo de cosas. Dice el doctor Pablo Deiros, dice, la conversión de Constantino, en la página 198, dice, la conversión de Constantino y la paz para la iglesia profundizaron las diferencias entre un cristianismo imperial y uno mundano, y un cristianismo no ligado al poder opuesto al mundo. Entonces, mis amados hermanos, lo que se nos está diciendo el doctor Pablo Deiros, dice que después de la conversión de Constantino, ¿sí?, la iglesia profundizaron las diferencias entre el cristianismo imperial y mundano, y un cristianismo no ligado al poder opuesto al mundo.
Entonces, el cristianismo institucionalizado por los 5 patriarcados o los 5 obispos metropolitanos que le vengo hablando hace un momento, dice que no ligado al poder y opuesto al mundo. El cristianismo institucionalizado con el apoyo oficial del imperio terminó por aplastar a la disidencia. Por su parte, en algunos casos, los disidentes asumieron actitudes opuestas y de fuerte rechazo del estatus religioso que resultó de la conversión de Constantino y su favoritismo hacia la iglesia cristiana. En otros casos, la disidencia fue una reacción contra la pérdida de vitalidad espiritual de las iglesias en este sentido. Entonces, mis amados, el desarrollo en relación con el ministerio se aceleró y complicó no solo la respuesta de los montanistas, sino también debido a las divisiones y a la inevitable proceso de las instituciones metropolitanas y donde se concentraba el gran poder. Cuando leemos los documentos del Nuevo Testamento nos llama la atención el hecho de que no hay una estructura de gobierno y organización que parezca normativa dentro de las comunidades cristianas. Más bien los textos neotestamentarios parecen presentar una gran variedad de formas según los lugares y diferentes épocas. En ningún otro aspecto de la eclesiología antigua se puede ver esto más claramente que en la estructura del liderazgo de las iglesias. Entonces, el ministerio de Jerusalén, el ministerio de Antioquía, el ministerio en Éfeso. En Éfeso había ancianos u obispos. Pablo utiliza indistintivamente estos 2 vocablos para referirse a las mismas personas que servían como líderes de las iglesias en la ciudad. Jerónimo nos comenta acerca, dice, el apóstol enseña claramente que presbítero es lo mismo que obispo. Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo se refuta el catolicismo romano? El mismo Jerónimo dice que el apóstol enseña claramente que presbítero es lo mismo que obispo. Hoy en día el catolicismo romano tiene arzobispos, tiene cardenales, tiene presbíteros, tiene no sé qué tiene diáconos, tiene tantas cosas que no son bíblicos. Por eso la Iglesia Católica Romana no tiene cómo probar que son la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de Filipos. En Filipos había obispos y había diáconos. Entonces parece claro que los obispos, del griego episcopos, todavía no tienen una autoridad o una posición de tipo monárquica, como hoy en día tiene el catolicismo romano, sino que funcionaban más bien como los presbíteros o ancianos que dirigían y atendían espiritualmente a las comunidades de fe. Entonces dice Tito 1:5, dice, porque esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y estableces, escuche bien, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ancianos, no papas, no obispos monárquicos como hoy en día lo tiene la Iglesia Católica Romana. Entonces, podemos ver, mis amados hermanos, que los apóstoles no enseñaban lo que hoy en día conocemos dentro de lo que es el catolicismo romano. Otra cosa que sucedió, mis amados hermanos, y aquí voy a cerrar este punto, aquí voy a cerrar este video. Antes del concilio de Nicea hubo un concilio que hizo Constantino en contra de los donatistas. Constantino, creo que fue en la ciudad de Arles. Constantino, en este concilio, expulsó al obispo Donato y expulsó a los donatistas. Los expulsó de las comunidades por cismáticos. Los donatistas, mis hermanos, se oponían al bautismo de niños, igual que los montanistas se oponían al bautismo de niños. Tertuliano se oponía al bautismo de niños. Los donatistas se oponían al bautismo de niños. Hubo concilios católicos romanos que se oponían también al que no menciona como de manera dogmática, obligatoria, el bautismo de niños. Después voy a hablar lo que fue San Agustín de Hipona en contra de los donatistas. En otro video vamos a hablar acerca de lo que son los paulicianos, vamos a hablar acerca de lo que son los valdenses, de lo que fueron los cátaros, vamos a hablar acerca de los cristianos en Albi o los albinguenses, mejor conocidos. Entonces vamos a hablar de esos movimientos, hermanos, aislados de Roma, que Roma muy fácil con el dedo levanta su dedo y dice que fueron herejes. Y es fácil para ellos decir que fueron herejes. Entonces, mis amados hermanos, estos grupos que conocemos hoy en día acerca de los donatistas, que fueron grupos
que se opusieron a todos estos grupos, movimientos mundanos. Hubo un historiador francés llamado Crespin, dice que ellos sostenían los siguientes puntos de vista, estos donatistas. Dice: en primer lugar, la pureza de los miembros de la iglesia, estableciendo que ninguno debía ser admitido a la iglesia, excepto aquellos que visiblemente eran auténticos creyentes y verdaderamente santos. En segundo lugar, la pureza de la disciplina eclesiástica. En tercer lugar, la independencia de cada iglesia. En cuarto lugar, sostenían que debían administrarse un nuevo bautismo a todo aquel de quien hubiera alguna duda en cuanto a la validez de su bautismo original. Consecuentemente, fueron conocidos como rebautizadores o anabautistas. Amados hermanos, y aquí es donde quiero la característica de los donatistas con la característica de muchas iglesias evangélicas históricas. Los donatistas decían que el bautismo de los herejes no contaba. Es lo mismo que sucede hoy en día. Para nosotros, el bautismo de la Iglesia Católica Romana no cuenta. ¿Por qué? Porque los católicos romanos transfieren su fe a sus hijos. Entonces, ellos enseñan al mundo el catolicismo romano como si Dios tuviese nietos. Entonces, ellos dicen que por la fe del papá el niño se bautisma, por lo tanto dan a entender como si la fe fuera transferible. Por otra parte, le consiguen padrinos, no sé para qué, pero no quiero hablar mucho de eso, pero podemos ver que los católicos romanos, acerca de lo que es el bautismo de niños, el catolicismo romano cree en una regeneración bautismal. Eso es una herejía. El catolicismo romano cree que por medio del bautismo, ¿sí?, ellos reciben la gracia. Eso es otra herejía. El catolicismo romano cree que por medio del bautismo de niños se perdona el pecado original. Eso fue algo que inventó San Agustín de Hipona. El primero en usar el término pecado original fue San Agustín de Hipona. El primero que empieza a hacer de manera dogmática, obligatoria, anatemizando a todas las personas que no bautizaran a sus niños, fue San Agustín de Hipona, en respuesta a los donatistas. Entonces, mis amados hermanos, los donatistas, dice este historiador que les estoy diciendo, de nombre Crespin, historiador francés, que estos grupos que se caracterizaban por la pureza de los miembros de la iglesia, se caracterizaban también que verdaderamente solo los que vivían una vida en santidad tenían que ser admitidos en la iglesia. También ellos sostenían en tercer lugar que la independencia de cada iglesia. O sea que los donatistas decían que los obispos metropolitanos no tenían por qué tener una jurisdicción eclesiástica sobre las otras iglesias pequeñas evangélicas. O sea, lo que hoy en día conocemos, ¿no?, que todas las iglesias católicas actúan de manera que ellos actúan y tienen que estar bajo la jurisdicción del obispo de Roma. Los donatistas se opusieron a esto. ¿Por qué? Porque ellos traían una tradición que esta tradición no había enseñado acerca de que había un obispo monárquico. Y la palabra de Dios no lo enseña tampoco, que haya un obispo monárquico. La palabra de Dios no apoya la blasfemia de la Iglesia Católica Romana con acerca de todos los atributos que le atribuyen al pobre de Pedro, porque Pedro literalmente murió sin saber que era papa y murió sin saber que era un pontífice de Roma. Entonces, estos donatistas, mis hermanos, decían que no reconocían a la iglesia oficial. Entonces, en África del Norte, porque creían que algunos de sus obispos habían sido ordenados, ¿por qué?, de manera incorrecta. Los donatistas, ellos decían que los herejes no tenían por qué poner obispos. Para este tiempo, Constantino ya tenía la autoridad del imperio de quitar y de poner, de mover y de remover obispos. Esto fue una de las protestas de los donatistas. Y recordemos, y vamos a ir viendo, que estos donatistas tienen conexión con los novacianos y los donatistas tienen conexión con los montanistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos trataron de guardar la pureza de la iglesia y no contaminarse con la mundanalidad de la iglesia papista, de la iglesia naciente de lo que es el imperio romano católico que hoy en día conocemos. La iglesia católica romana, muy fácil, muy desleal,
lo que hace es señalar con el dedo que esos grupos fueron herejes, fueron cismáticos, pero lo que hizo la Iglesia Católica Romana, ¿qué fue? Fue absorber a esos grupos y simplemente tildarlos de herejes y sacarle las cosas malas, porque en cosas sí estaban equivocados, eso no lo negamos, esto lo dice la historia y la historia no se puede torcer y no podemos decir cosas que no son reales. Los montanistas tenían sus cosas equivocadas, los paulicianos, los novacianos, perdón, tuvieron su cisma con Cipriano y vemos que Cipriano va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Podemos ver que los donatistas tuvieron sus primicias para protestar en contra del catolicismo, de estos grupos ya institucionales o de los obispos metropolitanos. Con esto voy a cerrar, mis amados hermanos, quién fue Prisciliano. Y con esto les vamos a dar una buena pacatazo a los católicos romanos y les vamos a dar para que a mis hermanos evangélicos, también para la gloria y honra de nuestro Dios, vayamos aprendiendo un poquito de lo que fueron estas comunidades. Yo sé que hay muchos hermanos conocedores, pero yo con mucha humildad lo digo, que lo poco que conozco, se los quiero enseñar, mis amados hermanos, con toda humildad, para que tengamos defensa de nuestra fe. ¿Quién fue Prisciliano, mis amados hermanos? Entonces, este personaje, vamos a checar otra vez lo que es el audio. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver lo que fue Prisciliano, que hoy en día, y vamos a ver para que vean nada más ustedes, hermanos, cómo los católicos romanos, de manera maquiavélica, de manera mal, en la época en la que estamos hablando, actuaron mal. Dice el libro acerca de lo que venimos viendo el día de hoy. Dice el doctor y el historiador erudito en historia, dice Edmund Hammer Broadbent, que es traducido del inglés al español por Sean Light Translation. Dice él en su libro de la Iglesia Peregrina acerca de estos libros de este grupo de los priscilianistas. Les doy la fuente para que podamos ver qué es lo que estamos enseñando el día de hoy. Dice, Prisciliano era un español rico y de muy buena posición, culto y elocuente, de talentos extraordinarios, al igual que muchos de su clase. Para Prisciliano resultaba imposible creer que las antiguas religiones paganas. Prisciliano se convirtió a Cristo. Dice, fue bautizado y comenzó una nueva vida, una vida de devoción a Dios y separación del mundo. Dice, Prisciliano fue nombrado obispo de Ávila, pero no tardó mucho en encontrarse con la hostilidad de una parte del clero español. El obispo Idacio, metropolitano de Lusitania, dirigió la oposición en un sínodo que tuvo lugar en Zaragoza en el año 380 después de Cristo. Lo acusó de herejía, lo acusó de maniqueo, lo acusó de gnóstico. Entonces, las medidas que tomaron no fueron exitosas hasta que las necesidades políticas llevaron al emperador Máximo, quien había asesinado a Graciano y usurpado su lugar, a solicitar la ayuda del clero español. Pero luego, en un sínodo que tuvo lugar en Burdeos en el año 384 después de Cristo, pare la lupa, mi amigo católico, dice, en el año 384 después de Cristo, el obispo Itaco, un hombre de mala reputación, se unió al ataque acusando a Prisciliano y los suyos, a quienes llamaban los priscilianistas. Los acusaban de brujería, de inmoralidad. Los acusados fueron llevados a Treveris, fueron condenados por la Iglesia Católica Romana y entregados a las autoridades civiles para su ejecución en el año 385 después de Cristo. Dice, sin embargo, un sínodo en Treveris aprobó lo que ya se había hecho, otorgándole así la autorización oficial a la Iglesia romana para realizar ejecuciones. Dice, esto fue confirmado por el sínodo de Braga, celebrando 176 años más tarde, para que la Iglesia dominante católica romana no solo persiguiera a aquellos que se llamaban priscilianistas,
sino también para dejar constancia en la historia de que Prisciliano y los partidarios de su creencia habían sido castigados por sostener la doctrina gnóstica y maniquea y por la maldad de sus vidas. Se continuó siendo la opinión generalizada acerca de ellos a través de los siglos. Dice, aunque Prisciliano había escrito, aquí viene la refutación, hermanos, y aquí viene la tergiversación de la historia del catolicismo romano. Y aquí es donde yo les digo que la Iglesia Católica Romana maquiavélicamente tergiversa la historia, maquiavélicamente acusa a las personas sin tener pruebas y siembra pruebas falsas de que esos grupos fueron malos, de que esos grupos fueron herejes. Lo que hacían era confiscar sus escritos y gritar al mundo que eran herejes. Pero aquí viene la refutación de parte de este historiador, de este erudito en historia, que es un historiador bautista. Dice, aunque Prisciliano había escrito de manera voluminosa, se creía que todos sus escritos habían desaparecido porque habían sido destruidos con tanta diligencia. O sea, los católicos romanos destruyeron los escritos de este hombre, de Prisciliano, de España, ¿sí? Donde la Iglesia Católica Romana aprobó que estos hombres fueran asesinados y todos los simpatizantes con él. Dice, en 1886, George Shepes encontró en la biblioteca de la Universidad de Wisburg, que él describe de Wisburg, 11 de las obras de Prisciliano, las cuales, según lo que él describe, estaban contenidas en un precioso manuscrito uncial, del que hasta ahora no se sabía. Dice, este manuscrito uncial está escrito en un latín muy antiguo y constituye uno de los manuscritos más antiguos en latín que se haya conocido. El manuscrito consta de 11 tratados, dice, aunque faltan algunas partes, de los cuales los 4 primeros relatan los detalles del juicio de Prisciliano y los 7 restantes contienen sus enseñanzas. O sea que los católicos romanos creían que las herejías de Prisciliano ellos las habían borrado, las habían confiscado, por lo tanto ya no había pruebas históricas para que pudiera descubrir la verdad. Dice, la lectura de estos manuscritos de Prisciliano, escritos de su propio puño y letra, muestra que la imputación que le hicieron fue totalmente falsa. Esto lo dice el historiador que les mencioné hace rato en su libro de historia, que en 1886 George Shepes encontró en la biblioteca de la Universidad de Wisburg 11 de las palabras de Prisciliano, las cuales se describe que estaban contenidas en un precioso manuscrito uncial del que hasta ahora no se sabía. Este manuscrito uncial está escrito en un latín muy antiguo y constituye uno de los manuscritos más antiguos en latín que se haya conocido. El manuscrito consta de 11 tratados, aunque faltan algunas partes, de los cuales los 4 primeros relatan los detalles del juicio de Prisciliano y los 7 restantes contienen sus enseñanzas. La lectura de estos manuscritos de Prisciliano, escritos de su propio puño y letra, muestran que la imputación que le hicieron fue totalmente falsa. Entonces, mis amados hermanos, nos damos cuenta que la Iglesia Católica Romana, cómo tergiversa la historia, cómo tuerce la historia y cómo gracias a Dios las mentiras del catolicismo romano son refutadas y son sacadas a la luz pública. Entonces, esa es la labor que nosotros hacemos en redes sociales, mis amados hermanos. Yo lo hago con convicción, lo hago por seguridad, lo hago con convicción, lo hago con la seguridad que creo, lo hago con el fin de defender mi fe evangélica, lo hago con el fin de que la iglesia de Dios, la iglesia evangélica sea edificada, que la iglesia evangélica salga también a defender nuestra fe, tanto como en historia, como con Biblia, con apologética, con todas las herramientas que hoy en día maquiavélicamente usa el catolicismo romano para engañar a los incautos. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, que hubo grupos, tanto como los montanistas, como los novacianos, como los donatistas, como los priscilianistas, que la Iglesia Católica Romana es fácil gritar al mundo que fueron herejes, pero sin embargo esas personas hicieron su mayor esfuerzo ¿para qué? Para guardar la pureza del evangelio. Entonces, si a esas vamos, también nosotros podemos sacar
muchas cosas del catolicismo romano, padres de la iglesia del catolicismo romano, que no están de acuerdo con lo que hoy en día enseña la Iglesia Católica Romana. Por eso, mis amados hermanos, le damos toda la gloria, toda la honra a nuestro Creador, que no pudieron los judíos destruir la Iglesia de Cristo. No pudieron los romanos, las 10 persecuciones en contra de la Iglesia cristiana primitiva, Roma, con ese imperio feroz, con ese imperio pagano, con esas reglas que ponían a los cristianos, con esas cargas que ponían a los cristianos, no pudieron destruirla. Ni los judíos anticristianos, ni tampoco los emperadores pudieron destruir la Iglesia de Cristo. Cuando se romanizó Roma como iglesia, como institución dogmática, con todas las persecuciones que trajo la Iglesia Católica Papista Romana que hoy en día conocemos, tampoco ha podido desaparecer la Iglesia de Jesucristo, porque hay una promesa, mis amados hermanos, en la palabra de Dios acerca de que dice nuestro Señor Jesucristo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nos damos cuenta que ni la persecución de los judíos, ni la persecución de los romanos, ni la persecución de los católicos romanos han podido acabar con la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es inmutable, tenemos un Dios que guarda su iglesia, tenemos un Dios que protege a su iglesia, tenemos un Dios que cumple sus promesas, y una de sus promesas es que Él iba a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, mis amados hermanos, le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Creador, porque ni Roma, con todas sus embestidas que hizo en contra de las comunidades protestantes o reformadas o reformadores o posreformadores o como le quieran llamar, no pudieron acabar con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le damos toda la gloria y le damos toda la honra a nuestro Creador, porque nuestro Dios nos ha dado herramientas ¿para qué? Para defender nuestra fe. Esto no es ningún ataque personal, esto no es nada personal absolutamente con nadie. Simple y sencillamente es para refutar las mentiras, las blasfemias y las herejías del catolicismo romano. Quiero saludar a todos mis amados hermanos que están aquí en esta noche para despedirnos. Ya casi vamos para 2 horas y es un poquito cansado, ¿verdad? Estar 2 horas continuas hablando. Entonces le damos a mi hermano Jesús Rey, que Dios lo bendiga. A Efesios 4:11 le damos también saludos a mi hermano, por supuesto, Alfa y Omega. Que Dios bendiga a mi hermano Alfa y Omega. Entonces también saludamos a María Sonia, saludamos a Rafael Antoni, saludamos a Feliciano del Valle, saludamos también a Gloria Álamo, a María Sonia Moreno, saludamos a Gabriel Santillán, saludamos a nuestro hermano Joel Moody, a mi hermano Dani Córdoba, saludamos a Beauty Control Lady, a Julio Flores, que está muy enojado aquí, está haciendo berrinches, a mi hermano Daniel Snoopy de Lima de Perú, que Dios lo bendiga, a Miguel Gómez, a mi hermano Lorenzo Aranda también, que Dios lo bendiga hasta Colorado, mi paisano, mi hermano Lorenzo Aranda. Muchísimas gracias, hermano, que Dios lo bendiga. Gracias por todo su apoyo. También a mi hermano Iván Moreno, a Teo Rivera también, que Dios lo bendiga. A Orión también, que Dios lo bendiga. A Ervin Barrios, bendiciones. A mi hermano Álvaro Hernández, que nos ayuda a moderar. A Ann Gray, también a Miguel Gómez, a Miguel Sández, también que Dios lo bendiga, al pastor Rafael Vargas, a Miguel Eduardo Sández desde Argentina. Por ahí tengo una respuesta para darle, hermano Miguel Eduardo Sández, por ahí vi su mensaje Messenger. Mañana le contesto sin falta, a veces es imposible contestar tantos mensajes, entonces ahí tengo una respuesta con usted, hermano, pendiente de nuestro hermano Miguel Eduardo Sández. También quiero saludar a Alex B., a Jesús Rey, a la esposa de nuestro hermano Lorenzo Aranda también, a su familia, a nuestro hermano Elmer Scott también, que Dios lo bendiga.
Quiero saludar también a Ervin Barrios, al canal Católico Siguiendo las Huellas del Maestro. También saludos y bendiciones. Bueno, a todos los hermanos que están aquí presentes, que Dios los bendiga grandemente. Bueno, por mi parte es todo, mis amados hermanos. Les deseo que Dios los bendiga en esta linda noche. El único apoyo que les pido es que le den like al video, que se suscriba a este canal, a esta plataforma, que simple y sencillamente es para hacer esto las cosas, y todo lo que hacemos es para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Entonces, ni las calumnias, ni las difamaciones, ni el Imperio Romano, ni la Iglesia Católica, ni la Iglesia anticristiana judía, ni los judíos que persiguieron a la Iglesia han podido desaparecer la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le damos toda la gloria y le damos toda la honra a nuestro Creador, porque nuestro Creador ha sido fiel para con su Iglesia evangélica. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis hermanos? ¿Y cuánto le dan toda la gloria y cuánto le dan toda la honra al que vive y al que reina para siempre, que es nuestro amado Salvador Jesucristo? Que Dios los bendiga grandemente, mis amados hermanos, y muchísimas gracias por acompañar a su servidor a esta transmisión en vivo, y estaremos transmitiendo lunes. Yo no sé si sería mañana o sería el día miércoles. Entonces, muchísimas gracias y que Dios los bendiga.